¿Qué puede hacer cada uno de nosotros en su casa, ¿no? En su hogar, con su familia, los que somos padres de familia, con nuestros hijos, para vivir la Laudato Si, para cuidar la casa común? Bueno, yo les invitaría para empezar con esta conversión ecológica, primero justamente empezar desde el interior, ¿sí? Y porque necesita ante todo este cambio del corazón. Entonces, por ejemplo, tomar en cuenta, hay muchas veces que si nosotros ponemos más atención, por ejemplo, en la Eucaristía, muchas veces se menciona el tema del Creador, el tema de la creación, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a identificar esa belleza que ya existe y tomarla. Y también algo muy bonito sería empezar a contemplar la naturaleza como esa creación de Dios, que Dios nos puede hablar mediante su creación. Y si nos sentamos en silencio a contemplarla, vamos a identificarla. Pero, y después de eso, ¿qué hacemos? Dar una respuesta, ¿verdad? Con nuestro estilo de vida. No podemos ser incongruentes. Entonces, ahí viene, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a mantener limpio mi sector, voy a evitar el uso de energía que no necesito, voy a consumir menos, por ejemplo, esa es una gran ayuda, consumir menos, tener solo lo que necesito, vivir con sencillez, ¿sí? Pero luego viene otra cosa, no puedo quedarme solamente en mí mismo, entonces tengo que transmitir este mensaje a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, y con este mensaje, ¿ahora qué hacemos? Debemos servir también a nivel de la sociedad y como yo les decía, a ver, eh, mediante nuestra participación ciudadana. Yo, por ejemplo, algo que yo cada vez me quedo más sorprendido y que les doy plenamente la razón, la Iglesia nunca, por ejemplo, ha estado de acuerdo en que un católico no vote, inclusive así sea en temas fuertes y todo lo demás. Se dice que debe participar. ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad con la sociedad. Y Benedicto XVI en ese aspecto fue muy claro que la Iglesia, en la Caritas in Veritate, en esta encíclica, él habla de que que la Iglesia tiene un deber de manifestar públicamente el tema del cuidado de la creación. Entonces vemos que él no lo planteó como algo opcional, sino que decía la Iglesia tiene el deber de manifestar esta defensa, este cuidado de la tierra en la esfera pública. Eso lo pueden encontrar en la Caritas in Veritate. En este momento no recuerdo el numeral, pero ahí está. Bien, Fabián, bueno, qué importante recordar esto, ¿no? Es un deber. Vamos con nuestras últimas preguntas. Se nos agota el tiempo, infortunadamente, pero bueno, hay varios grupos cristianos de diferentes denominaciones que se han sumado a la causa ecológica. ¿Podría hablarse entonces de un ecumenismo de la ecología? Bueno, aquí me gustaría en primer lugar partir desde el Concilio Vaticano II, que es el que nos hace este llamado a buscar la unidad de los cristianos, ¿no? El ecumenismo debe llevarnos a este tema, a la unidad. Y luego, creo que ese mensaje de ecología integral, personalmente me he dado cuenta que muchas veces hay cosas que nos pueden separar con los demás cristianos, pero este tema es algo increíble que nos une y es justamente por lo que yo decía al inicio, porque estamos reconociendo al Dios creador, nos estamos reconociendo como criaturas, estamos volviendo, se puede decir, a dar una relectura desde los inicios de dónde venimos, qué estamos haciendo. Entonces yo me he dado cuenta en la experiencia que tengo que este tema ha ayudado muchísimo al ecumenismo y he visto cómo las demás denominaciones cristianas tal vez nos empezamos a ver nuevamente como iguales, a no tenernos miedo. Y por ejemplo, veamos que el primero en iniciar con esto fue el patriarca Bartolomé, ¿no? El Papa Francisco mismo va a reconocer. Y muchas otras denominaciones cristianas ya habían tratado el tema. Y ahora el Papa Francisco le ha dado un impulso muy fuerte a nivel de Iglesia Católica, aunque este mensaje en realidad ya lo había topado Pablo VI hace 50 años. Entonces se podría decir que sí, evidentemente la ecología es algo que nos está llevando al menos caminar juntos con los cristianos para tratar esta temática, y eso es algo muy muy bueno, algo muy enriquecedor.
Bueno, Fabián, sabemos que estudias también un poquito desde tu posgrado el tema de la desinversión de combustibles fósiles. ¿Qué implicaciones tiene esto, no solo para las grandes empresas, sino para los ciudadanos corrientes? O sea, a la hora de comprar, a la hora de invertir, ¿cómo podemos hacer efectivo este compromiso Laudato Si? Sí. ¿Cuál es el tema? La realidad es que todos tenemos una cuenta bancaria, casi la gran mayoría, y las instituciones, como por ejemplo las diócesis, las parroquias, congregaciones, escuelas, colegios, universidades católicas, tienen sus cuentas y generalmente muchos tienen inversiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente nosotros invertimos en algo que nos da rentabilidad, entonces inequívocamente es lo que yo siempre pongo de ejemplo. Como católicos invertiríamos en armas, por ejemplo, cuando hacemos el llamado a la paz, entonces no, porque no sería incongruente. Entonces invertiríamos nosotros en una petrolera ahora que tenemos cada vez más claro la afectación que hace a un don que Dios nos ha dado, la afectación que hace al bien de las personas. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Hacer este llamado a invertir con coherencia el dinero, de manera directa o indirecta. Es decir, no voy a invertir en la empresa petrolera, pero tengo que ver bien que las inversiones que yo estoy haciendo en el banco no estén siendo destinadas para este tipo de empresas, ¿sí? Entonces hay veces que preferimos hacernos los ciegos para no entrar en estas discusiones, pero eso es lo correcto. Y por otra parte, también a nivel de iglesia, solamente como dato, según un último estudio, la iglesia tiene territorialmente el tamaño de Francia. Si uniéramos todos los pequeños pedacitos de tierra que tiene la iglesia en todo el mundo, llegaría a una extensión de Francia. Entonces tenemos también la responsabilidad, y somos más de 1.200 millones de católicos, de lanzar y de comunicar que no podemos seguir con esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que en realidad, entrando un poquito en temas técnicos, estas empresas petroleras, sus activos, su dinero se mide conforme a la cantidad de petróleo que existe bajo tierra. Y ellos, su precio está puesto en base a esto, a cuánto de petróleo se va a consumir, y ellos asumen que se va a consumir todo el petróleo bajo tierra, lo cual si consumiéramos todo ese petróleo bajo tierra, en primer lugar, vamos a subir una temperatura promedio muy muy altísima a nivel global, y lo cual ya se ve que no va a ser así por el creciente uso de energías renovables y también justamente por las campañas en contra del tema de inversión y por el Acuerdo de París, que nos plantea tener esfuerzos para ya no utilizar combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, estas empresas están siendo sobrevaloradas en la bolsa, están siendo sobrevaloradas y no es ni siquiera de manera financiera sustentable hacer este tipo de inversiones. Son una burbuja económica, podemos decir que es una burbuja. Sí, y es básicamente es una pantalla en realidad, y que está destruyendo el planeta. Entonces, inclusive hoy en día los inversionistas cada vez toman menos en cuenta las empresas petroleras, porque ya la tendencia mundial es contraria. Y nosotros como católicos, ¿qué es lo que hacemos? Mandar ese mensaje muy muy fuerte y decir, por ejemplo, nosotros no vamos a invertir el dinero en algo que consideramos que está haciendo daño al planeta, que está haciendo daño a los seres humanos y que es incoherente con nuestra fe. Entonces se convierte en una forma de dar testimonio público también de lo que nosotros creemos y poner ese bien que nosotros tenemos al servicio de los demás. Entonces, ¿de ahí qué es? Estamos poniendo en alerta a bancos, instituciones, de que, a ver, esta gente se nos está organizando y no quieren invertir más en estos temas. Tenemos que buscar cosas alternativas para dar una solución. Bueno, Fabián, pues infortunadamente se nos agota el tiempo, pero ha sido un gusto de verdad tenerte acá y poder hablar, ¿no?, de estos temas: negocios, ecología, evangelio y coherencia. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en La Vida es Bella, en este marco del primer encuentro del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y yo aprovecho para hacer una anotación que realmente es entusiasmante ver a una persona con tu juventud, con una persona muy joven, con toda esa formación, ese conocimiento de iglesia, la manera como
te remites a los documentos de iglesia con un gran conocimiento, una gran propiedad y con una gran capacidad. Entonces, muchas felicitaciones para ti, muchos éxitos en tu trabajo como coordinador de programas en español del Movimiento Católico. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar en Manizales y en la Universidad Católica y que todo esto sigamos siempre al servicio de los demás. Muchas gracias. Que bien a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, los esperamos en una próxima emisión de La Vida es Bella por Radio UCM. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.